Doy gracias a Dios en esta tarde nuevamente por estar entrando a sus hogares. Siempre la palabra nos va a bendecir. Así que no me cabe la menor duda que el Señor nuevamente hablará en nuestras vidas. Pero quisiera primeramente que nos pudiésemos presentar delante de Él para que Él, a través de esta oración, nos pueda dar luz y ciencia. Le voy a pedir que en reverencia lo podamos hacer. Padre, en esta hora, delante de usted, Señor, con reverencia, pedimos, Señor, que nuevamente usted sea clemente con nuestras vidas. Diríjanos, enséñenos, prepárenos, edúquenos, Señor, a través de su palabra bendita. Aquella palabra, Señor, que hace tan bien en nuestros corazones. Permita que el agua de vida en esta hora, Señor, pueda recorrer todo nuestro cuerpo, pueda recorrer todo nuestro ser y también, Señor, esa agua pueda fluir, Señor, a través de esta señal y pueda alcanzar a todos aquellos que en esta hora puedan, Señor, oírla. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Te adoro, Padre, te adoro. Santo es el Señor. Quiero leer un verso en la palabra del Señor que está en Juan, el capítulo 14, verso 1. Juan capítulo 14, en el verso 1, dice lo siguiente. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Aleluya. Quiero en esta hora usted me acompañe para que podamos dirigirnos en el pasado a una situación en especial que está ocurriendo, si lo vemos precisamente ahora, está ocurriendo en Jerusalén, donde los discípulos de Cristo son testigos de toda esta situación. Quiero llevarlo a esta escena donde Jesús está enfrente de los gobernadores y principales de Israel, aquellos religiosos, por cuanto ya Judas lo ha entregado. Él ha cobrado un salario por esto, le ha sido otorgado, y él ha entregado a Jesús con un peso y ahora está delante de los principales de Israel. Estando ahí delante de ellos, está siendo interrogado, está siendo golpeado y han colocado delante de él algunos acusadores, algunos testigos falsos. Cuando esta escena está ocurriendo en el lugar o en la casa del sumo sacerdote, también en medio de las sombras, en medio de los alrededores se mueven sus discípulos. Estamos en la madrugada. Ellos están tratando de entender lo que está sucediendo. Tal vez ellos se preguntarán, ¿de qué podrían acusarles estos religiosos? Tienen a Jesús frente de ellos, pero ¿de qué podrían acusarle? Si la ley de Moisés es clara, la ley dice todo testimonio o toda acusación debe constar por no menos de 2 testigos, de 2 a 3 testigos. Ellos tienen que estar para dar fe de alguna acusación. Entonces dirán ellos, nuestro maestro solo dio a conocer la hipocresía de ellos. Dijo algo tal vez que no fuera verdadero. Todo lo que Jesús dijo de ellos era verdadero. Traía a luz toda la hipocresía que ellos tenían con respecto a la forma de proceder o de llevar la ley. Te diré que múltiples pensamientos los agobiaban a los discípulos. Tal vez ellos querían entender lo que estaba sucediendo, diciéndose a sí mismos, eran buenos tiempos,
lo que veíamos venir. El mañana era esplendoroso y ahora está todo cubierto de una densa oscuridad. ¡Qué incertidumbre más grande! ¿Qué sucedió? Si días atrás, cuando estábamos entrando a Jerusalén, la multitud clamaba a gran voz: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Era tanta la algarabía cuando íbamos entrando y ellos colocaban hojas de palmeras en el camino. Y esto fue días atrás. Ahora vemos a nuestro maestro siendo llevado al prefecto y empieza a agolparse la muchedumbre que ya ha sido noticiada por este evento. El sentido común diría lo siguiente: ¿por qué Jesús ha sido apresado? Sabemos que las autoridades religiosas, mediante mentiras, tratan de llevar adelante este juicio, mediante testigos mentirosos. Pero siguiendo inmerso en toda esta situación, los discípulos podrían presentar lo siguiente, diciendo que las autoridades romanas jamás se sintieron amedrentadas por este maestro, este varón Galileo. Él tuvo un ministerio público y prolongado. En ninguno de los mensajes que él esbozó, ninguno de los mensajes que entregó llamó al pueblo a la insurrección, o que alguien pudiera leer entre líneas que estaba haciendo un llamado a la rebelión. Te diré que jamás, ni siquiera nosotros encontraríamos algo así en la Escritura. Todo lo contrario. Siempre estaba llamando a sujetarse y estar subordinado a toda autoridad, porque Dios lo había instituido y Él lo había establecido de esa manera. Si Jesús no ha quebrantado la ley de Roma, ¿por qué le juzga? Nunca desafió la autoridad de los representantes de Roma. Ahora los discípulos dicen: vemos a nuestro maestro ensangrentado, su rostro desfigurado, no tiene parecer, con una corona de espinas en su cabeza, y la multitud eufórica pidiendo que lo crucifiquen. Estos son los mismos que días atrás lo querían hacer rey. Sus discípulos esperanza tienen que no lo lleven a la muerte, pero ahora le ven crucificado, le ven desnudo, expuesto, sujeto a la vergüenza. Y esa gran multitud burlándose de él. Se puede apreciar en el cielo un gran sentimiento, porque se ha oscurecido, se ha llenado todo de tinieblas. Ya se escucha decir que ha muerto. Ha muerto. Para cada uno de los discípulos, Jesús ya murió. Aunque literalmente hubieron 3 horas de tinieblas en la tierra, de la hora sexta a la novena, mientras Jesús estaba en la cruz. Para sus discípulos en este instante comienzan 3 días de oscuridad tras la muerte de su maestro. Esto para ellos va a representar un periodo de fe que va a durar 3 días. Comenzarán sus 3 noches de vigilia, una gran lucha espiritual. Si nosotros encontramos aquí, es una gran lucha espiritual, donde cobrará realmente sentido lo que Jesús le dijo a Pedro: esta lucha no es con espada,
Son 3 días en una lucha en el campo espiritual. Tinieblas. Tinieblas es el terreno del enemigo. Y esta lucha no es con armas convencionales. Esta lucha es netamente espiritual. Aunque a la verdad que debemos destacar que sus discípulos tenían suficiente información dada por Jesús en cuanto a todos los eventos posteriores para poder ellos pasar este periodo de penumbras. Jesús se les había comunicado, Jesús había hablado con ellos periódicamente. Aunque los discípulos no fueron testigos de lo que Jesús dijo a Pilatos. Ellos no fueron testigos. Jesús le dijo a Pilato que él no tenía ninguna autoridad contra él, sino le fue dado desde arriba. No había ninguna autoridad en ellos si no le fuese dado de arriba. Como le digo, los discípulos, aunque tenían bastante información detallada, hablo que en detalles que Jesús le fue dando, en cada uno de los periodos que él tendría que vivir, ellos no lo podían asimilar. Están los discípulos en un escenario difícil. No se condice con todo lo que vivieron con Jesús y lo que esperaban ver de Él. Al observar la situación es como para pensar que Jesús ha perdido control de todo. Y todas estas cosas que Jesús les habló, por lo menos fueron dadas a conocer a ellos 6 meses antes. Ellos ya sabían, por los labios de Jesús, cada una de las situaciones que ellos estaban mirando en penumbras, llenos de miedos, de terrores, de angustias, escondidos. Qué difícil la situación para ellos, pero Jesús les había entregado esta información. Cuando nosotros recorremos la Escritura, vamos encontrando información. Jesús les dijo que sería entregado a los sacerdotes y los escribas. Le habló claramente del momento o el escenario que ellos estaban viendo, cuando ellos estaban haciendo un juicio privado y lo estaban acusando falsamente. Todo esto Jesús ya lo había dicho, que sería entregado a los sacerdotes y los escribas. También les había dicho que sería escarnecido por los gentiles. Toda la situación que vivió en manos de los romanos, todo el sufrimiento, todos los golpes, los azotes, la corona de espinas, el burlarse, golpear su cabeza, escupirle, todas estas cosas Jesús ya le había dicho que había de ser escarnecido por los gentiles y que le condenarían a muerte. Sería crucificado. Hablar de la crucifixión, inmediatamente para ello era ir a un malvado, a alguien que se había levantado en insurrección, a alguien que se había levantado contra la autoridad. Esas personas serán crucificadas para que sirvan de escarmiento para otros. Pero cuando Jesús habla de la crucifixión, Jesús no cumple ninguno de estos requisitos para ser crucificado. Así que ninguno de
de sus discípulos ni siquiera puede asociar esto, pero le dice claramente que va a ser crucificado y también que resucitaría al tercer día. Todas estas cosas le fue comunicando en forma paulatina. Cuando le dijo que resucitaría al tercer día, también lo había dicho públicamente cuando hablaba de su cuerpo, que ese templo, si sería destruido, lo levantaría en 3 días, aunque ellos lo asociaron con el templo de Herodes, pero él estaba hablando de su cuerpo, que en 3 días lo levantaría. Santo es el Señor. Ellos no entendieron lo que Jesús decía, porque cuando hablaba de la muerte y la resurrección no podía hacer eco en sus mentes. Y le dijo claramente que ellos tenían que tener presente todo esto, lo que Jesús le estaba dando a conocer, lo pudieran tener presente, porque llegaría ese momento, el cual todo esto tendría que venir a ellos. Por eso tenían que tener presente todo lo que Jesús les había dado a conocer. También les dijo que guardaran estas cosas y no las comentaran con nadie. Eran para ellos, eran los discípulos de Cristo. Aleluya. ¿No te parece cuando se ve todo un panorama, todo un escenario que se ve con gran esplendor, tanta multitud siguiendo a Cristo? Todas estas cosas son inusuales. Porque cuando Jesús daba un discurso o entregaba o esboceaba algún mensaje a las multitudes, a ellos les hablaba en privado todas estas cosas, pero quedaba en ellos la panorámica o la visión de todas las cosas que estaban viendo alrededor. Entonces ninguna de las cosas que Jesús decía podían tener lugar en su mente y menos en su corazón, porque distaban mucho de lo que ellos estaban viendo. Estaba muy lejos de la realidad que en ese entonces se estaba viendo. Era muy distante todo esto. Pero Jesús le fue comunicando y le dijo que subirían a Jerusalén porque ahí se cumplirían profecías acerca del Hijo del Hombre. No era fácil, pero todas estas cosas que estamos hablando, lo que a ellos se les había comunicado, ahora ellos están viviendo un proceso difícil. Su maestro ha muerto, le han visto sufrir, le han visto que lo han colocado a una exposición pública de vergüenza. Hasta Pedro le negó que no tenía nada que ver con ese varón. Porque hay que tratar de estar en el lugar de ellos y poder entender realmente lo que ellos estaban pasando. No era fácil. Ellos llegaron a ser una figura pública importante porque eran los discípulos de Jesús. Ahora eran unos que estaban escondidos porque también iban a ser buscados para tener el mismo fin que su maestro. Todo esto los sobreexalta, no los deja pensar, los nubla, no tienen claridad, no pueden razonar, aunque todas las cosas que hemos estado leyendo es lo que Jesús les dio a conocer por lo menos 6 meses antes. En un escenario en el cual los hijos de Zebedeo trataban de dar una indicación a Jesús que cuando se estableciera el reino, ellos pudieran estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dejó claro que eso no estaba en la voluntad de él, esto era del Padre. Pero cuando les dijo si ellos beberían de la copa de él, si recibirían el bautismo que él va a recibir, ellos dijeron que sí, sin entender lo que Jesús estaba expresando. Y Jesús deja claramente a los hijos de Zebedeo que ciertamente ellos beberán de su vaso y serán bautizados en su bautismo. Y esto era indicativo no solamente para ellos, sino para todos los que estaban también, para todos los discípulos.
Les comunicó que cuando Él fuera herido, ellos serían trastornados, ellos se confundirían. Pero aquí, cuando ellos escucharon esto, cada uno de ellos se envalentonó diciendo que hasta la muerte irían con Jesús. Cada uno de ellos no quiso ser menos que el otro. Se sintieron capaces de defender a Jesús hasta la muerte. Pero ahora se ven en la otra parte. Se ven en un sentimiento profundo de oscuridad y de sinsentido en todas las cosas que han sucedido y están sucediendo. Aleluya. Les comunicó a todos que Él era la resurrección y la vida. Todas estas cosas en un momento empezarán a hacer eco en ellos, en un momento. Jesús ha muerto. Han visto toda esperanza, la han visto ya delegada, dejada en el camino. Ahora tienen que vivir toda esta situación mientras que lo asimilan. Y algo que tiene gran valor, cuando les dice que cuando Él resucite, Él irá delante de ellos a Galilea. Les deja claro que todo este proceso que ellos están viviendo no será para quedar tendidos, sino que nuevamente se encontrarán, nuevamente estarán unidos, nuevamente. Pero si Jesús ya murió, Jesús está muerto, pero Jesús le dijo que cuando Él resucite, Él irá delante de ellos a Galilea y ahí se encontrarán. Aleluya. Porque de esta manera, cuando nosotros leemos en el capítulo 17, en Juan, cuando Jesús está orando, una de las cosas que Jesús está pidiendo, que el Padre los guarde. Les pidió que los guardara, que sean guardados. Y ellos van a ser guardados. Ellos van a poder pasar todo este proceso. Van a ser guardados. Van a ser sostenidos por el Señor. Y sabiendo que ellos también entrarían en confusión. Para que no se turben vuestros corazones, le dice: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Y este es el periodo donde tienen que creer fervientemente a lo que Jesús les había señalado. Creer, porque están pasando un proceso, un periodo de fe en una lucha espiritual, en una guerra sin igual. Aunque hubieron 3 horas de densa tiniebla, para ellos son 3 días que van a vivir realmente de una gran oscuridad. De una gran oscuridad. Y para que no se turben vuestros corazones, les dice bien claro: creed también en Él. Aleluya. Y con esto le da a entender que aunque este proceso no lo entiendan, porque hay muchos de los procesos, muchas de las situaciones que va a ser muy complejo comprenderlas, debían confiar plenamente en aquel que tiene control de todas las cosas. Aleluya. Mira, cuando Jesús está en el pretorio, cuando está frente a Pilato, Pilato trata de dejarle ver que Él, en sus manos está el dar vida o muerte. Le quiere dejar bien claro a Jesús que Él tiene la autoridad y que Él puede decidir. Ahí es cuando Jesús le dice estas palabras tan hermosas que ya lo habíamos dicho, que dice que Él no tiene ninguna autoridad. Mirándolo a los ojos le dice que no tiene ninguna autoridad. No tendría ninguna si no te fuere dada de arriba. Jesús tiene control absoluto de todos los eventos.
Cuando en la cena de la Pascua, cuando está con sus discípulos, Él dice, este es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes, este es mi sangre, que va a ser remisión. Inmediatamente deja claro que Él ha tomado posesión del camino a la cruz. Inmediatamente deja claro que no va a haber nada que lo pueda obstaculizar, no hay nada que pueda impedir que Él llegue y se cumpla ese propósito. No va a haber absolutamente nada, ni siquiera aquel que tiene la autoridad ahí en Jerusalén, ni siquiera Él puede impedir absolutamente nada, porque comenzó todo este proceso en el cual se ha de cumplir lo que ha sido establecido desde el cielo, para que el hombre pueda recibir remisión de sus pecados, para que el hombre pueda ser salvo a través de la obra de Jesucristo. Nadie podía impedir que Él pudiera llegar a la cruz. Nadie podía impedir todo este camino, aunque sus discípulos no lo entendieran, no lo comprendieran, aunque le haya sido vetado, como dice Lucas, dice que ellos no entendían porque le fue vetado el comprender esto. Pero todo este proceso estaba rigurosamente señalado, tenía un control, le digo, pero muy, muy especial, que nadie lo podía cambiar, absolutamente nadie. Y cuando quiso mostrar esa autoridad a Pilato, Jesús le dejó claro que él no tendría ninguna autoridad, ninguna, si no le fuera dada desde arriba. Aleluya. Simplemente Él fue uno de los actores en el camino que ya estaba señalado, nada más que eso. Ellos se turbaron. Ellos estaban turbados en sus corazones. Ellos estaban nublados en sus pensamientos. Estaban realmente alborotados en sus corazones. Porque le dijo Jesús que todo esto a ellos los confundiría. No podían realmente sacar una conclusión. No había nada que pudiera emanar de todos estos eventos que le diera luz a ellos. Esa es la razón que Jesús les había hablado. Esa es la razón que Jesús ya les había comunicado todo esto. Confíen plenamente en Él. Él lo tiene todo bajo control. Santo es el Señor. Mira, amado, en esta hora, quiero que tú entiendas que ellos vivieron procesos, situaciones, fueron testigos presenciales de todo lo que vivió nuestro Salvador. Para ellos no fue fácil. Nosotros ya conocemos todo esto. Para nosotros ya nos fue revelado la obra de Jesucristo en la cruz. Son otros eventos, otras situaciones las que hemos de pasar. Pero como ellos vivieron también estos momentos difíciles también, en nuestra vida habrá momentos que no van a ser fáciles de entender, no van a ser fáciles de comprender. Por eso quiero decirte que como Pedro corrió a la tumba y la encontró vacía y se llenó de gozo, tú de igual manera, llénate de gozo, porque tu Redentor vive, Él vive. Él vive. Él no ha dejado de tener control sobre todas las cosas. Él no ha dejado de tener autoridad. Todo proceso ya ha sido diseñado en el cielo. Toda situación ya ha sido calculada. No hay nada que ocurra al azar, de ninguna manera. Nada. No hay nada que sea fortuito. Todas las cosas Dios las ha preparado en su infinita bondad y misericordia. Grande es el Señor. Escucha, nuestro Redentor vive. Una lucha espiritual vivieron los discípulos. Y tal vez en esta hora te encuentras luchando con tus pensamientos, con temores, con incertidumbres, con densas tinieblas, en una gran lucha espiritual. Puede estar sucediendo periodos que cuesta procesar,
días interminables que nos llegan a culminar. Tal vez todas estas cosas te han estado rodeando, porque tenemos los ejemplos de ello, que también nosotros podemos vivir situaciones complejas. Yo te quiero decir algo en esta hora. Quiero decirte que si Dios a ellos lo guardó, también te guardará a ti. También te guardará. Ellos pudieron pasar esta situación. Ellos pudieron atravesar todo esto. Lo pudieron hacer porque Dios los guardó. Jesús pidió. Él ya no estaría. Él no estaría en forma presencial con ellos. Porque si vivieron situaciones, Jesús estaba ahí para poder darles paz y tranquilidad. Pero habría un periodo que Jesús no estaría. Aquel que los llamó, un día ellos no le verían. Y es este periodo que ellos están viviendo. Entonces, en este periodo donde Jesús dice, yo no voy a estar ahí, necesito que los guardes, necesito que los protejas, necesito que los contenga, sean contenidos ellos. Porque la promesa es que nos vamos a encontrar de nuevo. La promesa es que el lugar señalado por Jesús, ahí estaremos. Les había señalado el lugar. Por eso, como Dios les guardó, ninguno de ellos se perdió, ninguno. Solamente, como dice la Escritura, que el único que se perdió fue el hijo de perdición, nada más que él. Pero ninguno se perdió, todos fueron guardados. Y si todos ellos fueron sostenidos en una situación tan compleja, de verse perseguidos, de verse afectados, de verse ya como remisos, personas ya señaladas para ser perseguidas, que tuvieron que esconderse, no hallaban qué hacer. ¿Cómo reaccionar frente a todo esto? Ninguno se perdió. Si estás viviendo situaciones similares, te digo que tampoco tú te perderás. Tampoco te perderás. Dios te guardará, Dios te sostendrá. Como lo sostuvo ellos, también lo hará contigo. Aleluya, santos del Señor. Por eso tienes que tener confianza. Confianza que te encontrarás con Él en el lugar que Él señaló. Estamos viviendo situaciones complejas. El mundo está viviendo una situación de dificultad, para muchos de desesperanza. Pero para ti hay esperanza, para ti debe haber confianza, para ti debe haber seguridad, para ti debe haber tranquilidad. Para ti, porque tú eres un hijo de Dios, que has confiado plenamente en Él, que tu corazón se ha rendido a las plantas de Jesucristo. Todo lo que Jesús dijo que haría con ellos, todo también lo hará contigo. Todo el cuidado que colocó para ellos, también lo hará contigo de igual manera. En el lugar señalado, como le dice a ellos, cuando van y se enfrentan a la tormenta, cuando están cruzando el mar de Galilea, les dice, nos encontramos en la otra orilla. Aunque esa tormenta se veía difícil y ellos sentían que iban a morir, Jesús ya les había dicho antes que se iban a encontrar con Él en la otra orilla. Lo que Jesús dice lo mantiene. Jesús dice que después de toda esta situación, después de todos estos eventos, te encontrarás con Él en una etapa diferente de tu vida, en algo que nunca habías pensado, nunca habías imaginado. Y el Señor lo hará y te hará testigo de todo esto. Tú lo verás con tus ojos. No solo Pedro vivió esta lucha sin armas de este mundo, sino también cada uno de sus discípulos.
y cada uno de sus discípulos y también cada uno de nosotros. Estamos dando una lucha que no es con armas de este mundo, no son con las armas convencionales. Ellos dieron la lucha, nosotros damos la lucha. Seguimos adelante, seguimos confiados, seguimos firmes. Por eso en esta hora te digo, no temas, de ninguna manera temas. Aunque el escenario que esté frente a ti no lo puedas dilucidar, aunque el escenario que esté frente a ti no puedas comprenderlo en detalle, con claridad, no temas. El Señor dice en esta hora que no temas de ninguna manera, no temas. Santo es el Señor. Confiemos plenamente en Él. Ten confianza. Ten confianza. Lucharás con la ayuda de Dios. Mira, y aunque ayer, hoy y tal vez mañana no se vislumbre ningún amanecer, un amanecer que rasgue las tinieblas, escucha, lo mismo que le dijo a ellos, Jesús te dice en esta hora, lo mismo. ¿Creéis en Dios? ¿Crees también en aquel que murió y resucitó por ti? Si crees en Dios, también crees en aquel que caminó a la cruz para poder ocupar nuestro lugar. Cree en Él, confía en Él. Él te guardará, Él te sostendrá de la manera que lo hizo con Elías cuando lo mandó al arroyo. Le dijo que Él lo sustentaría. Elías estaba tranquilo, confiado. Y le llegaba mañana y tarde, le llegaba el alimento. Era la provisión que Dios le mandaba. No lo dejó, no se desesperó, no se angustió. Estuvo plenamente seguro que Dios sería con él. Plenamente seguro que Dios no le dejaría. Y así lo vio. Fue testigo de ver mañana y tarde cómo le llegaba el alimento. Y por lo que jamás él habría imaginado, por las aves, por los cuervos. No pienses de qué manera te va a sostener el Señor. ¿Cómo lo va a hacer? No pienses, lo va a hacer del modo que jamás ha pasado por tu mente y tu corazón. Pero Dios estará ahí, Dios estará ahí, Dios estará ahí. Escucha, creéis en Dios, creed también en aquel que murió por ti. Si Él venció la muerte, ¿quién lo vencerá? Te digo, si Él venció la muerte, ¿quién lo vencerá? Los discípulos lo vieron morir, lo enterraron. Para ellos se acababa toda esperanza. Para ellos se terminaba todo. Pero la muerte no lo venció. Él resucitó, Él se levantó, ellos lo vieron resucitado. Tú también Él ha resucitado, el resucitado está en tu corazón, en tu vida. Si no lo dejó, lo guardó, lo sostuvo, también lo hará contigo. Por eso confía plenamente en Él, Él tiene control absoluto de todas las cosas. Si el arresto de Jesús, el juicio fuera de toda ley, el escarnio, los azotes y su crucifixión, a los ojos de los discípulos parecía que todo estaba perdido, porque eso también llevó a la muerte, pero no, de ninguna manera. Él tiene control de todo, absolutamente de todo. Y me encanta cuando le dice a Pilato con voz segura que Él no tiene ninguna autoridad si no le fuere dada de arriba. No tiene ninguna autoridad. No tiene ninguna autoridad si no le es dada de arriba. Por eso tiene que estar confiado plenamente en Él. Dios moverá todo. Como dice la Escritura, dice, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios moverá todos los montes para poder asistirte. Dios moverá todos los montes para poder socorrerte.
porque el socorro viene de Jehová. Él colocará todas las cosas en orden para que tu día a día puedas estar recibiendo el favor, el beneficio de Él, como lo hizo Israel, como lo hizo con ese pueblo que estaba en las carpas en el desierto. Le fue colocando en montones, día tras día, la cantidad de codornices ahí esperando para que ellos fueran y las tomaran. Cada día para que se fueran acercando a ella, y estaban todas esperando. No te preocupes, no te angusties. El Señor tiene todo dispuesto para ti. No te llenes de ansiedad. El Señor tiene todo preparado, absolutamente todo. Por eso a los ojos de los discípulos, cuando vieron todo este escenario cruento, amargo, difícil, tormentoso para Jesús, toda esperanza quedó relegada, toda esperanza. Y vieron que ya aquel Jesús que veían con tanta autoridad, y ahora lo veían tan vulnerable, tan vulnerable. Aquel que cuando decía, todo se movía. Podía decirle a los vientos que cesaran, e inmediatamente cesaban. Las olas calmaran, inmediatamente a la autoridad de su voz. Y ahora lo vieron tan vulnerable, que ellos también, si su maestro estaba así, ellos también se veían en una condición peor. Pero Jesús no estaba en esa condición. Jesús simplemente estaba siguiendo en armonía todos aquellos eventos con un absoluto control. Aleluya. No te llenes de ansiedad, no te llenes. Él tiene control de todo. Y con voz segura lo que le dijo a Pilato. Por eso le digo en esta hora, no temas de ninguna manera. No temas. Recuerda que Jesús te preparó. Mira, escúchame muy bien. Tú que estás escuchando, escúchame muy bien lo que voy a decirte. Recuerda que Jesús te preparó para todas estas cosas. Y tú dirás, ¿y cuándo Jesús lo hizo? Cada día Jesús te habló a través de su palabra. Y cada día que te habló te fue preparando para situaciones complejas y difíciles que tú tengas que vivir. Nunca Él te va a colocar en un escenario en el cual no te haya preparado, porque nunca va a colocar más carga de la que puedes llevar. Jamás lo hará. Preparó a sus discípulos señalándoles todas estas cosas. También te ha preparado a ti para todo lo que estás viviendo. Te ha preparado para todo lo que has de vivir. Y te ha preparado para todo lo que ya has vivido. Porque la palabra del Señor siempre tendrá el consejo para nosotros, para poder enfrentar cada situación. Así que no te veas tú de ninguna manera, no te veas de ninguna manera sin armas, no te veas de ninguna manera vulnerable, sino en el Señor tienes que encontrarte firme y seguro. Dios está contigo, Dios está a tu alrededor, Dios es tu proveedor, Dios es aquel que te asiste. Que Dios te bendiga en esta hora. Él te ha hablado a través de su palabra por tanto tiempo. Y quiero mostrarte un escenario. Mira, como el buey que cada día está en sus labores en el campo, de continuo trabajando. También a ese buey en un momento se le puede requerir para ser llevado al sacrificio. Puede ser entregado al sacrificio, pero mientras que no sea llevado al sacrificio, seguirá en sus labores, seguirá trabajando. De la misma manera que a través de este ejemplo tú puedas entender que cada uno de nosotros, al seguir a Cristo, estamos para hacer lo que Él requiera de nosotros. Si Él desea llevarnos de este escenario, de esta tierra,
bien. Si Él nos ha de dejar, Él siempre nos guardará. Él te guardará, te sostendrá, te guiará. Que Dios te bendiga. Lo que ellos vivieron, lo que ellos sufrieron, viendo toda esta situación, también tú puedes estar viendo muchas situaciones que te rodean. Ellos fueron guardados, tú eres guardado. Ellos salieron adelante, tú saldrás adelante. Ellos se encontraron con Jesús fuera de toda esta situación, tú lo harás también. Te encontrarás fuera de toda esta situación con Jesucristo, alabándole, gozándote, honrándole, rindiéndote a Él cada día. Porque lo único seguro que tenemos, y no olvides esto, lo único seguro que tenemos es Jesús en nuestras vidas. Lo único seguro que tú tienes y yo tengo es Jesús en nuestras vidas. No hay nada más seguro. Todas las cosas pasan. La economía se puede derribar, las enfermedades pueden venir y todo puede volverse un caos, pero lo único seguro que tenemos es Jesucristo. Y aquel que no tenga a Jesucristo, venga a Él para que pueda tener la seguridad que nosotros tenemos. Venga a Él para que pueda tener la tranquilidad que nosotros tenemos. Venga a Él para que pueda levantarse cada día confiado, acostarse en paz y levantarse en seguridad. Que Dios te bendiga en esta hora grandemente. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno. Te bendecimos, Señor, porque eres maravilloso. Como guiaste a tus discípulos, los guardaste, los sostuviste, aún en un escenario tan complejo, tan difícil. Pero ellos salieron adelante, pudieron dar la batalla de la fe, pudieron confiar en cada una de las cosas que tú le dijiste. De igual manera, tu pueblo en esta hora puede confiar en ti. Tú le has hablado por tu palabra, no solamente ahora, sino que a través del tiempo les has ido señalando que todas las cosas que vengan, ellos deben estar preparados en ti. Ellos deben estar confiados en ti, porque tú vives, tú no estás muerto. Tú, Señor, te levantaste, tú eres real en nuestra vida. Por eso podemos estar tranquilos y confiados. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tus hijos, Señor, que nuevamente los levantas en esperanza. Si alguno la perdió en esta hora, nuevamente pueda levantarse en esperanza, nuevamente pueda levantarse confiado, nuevamente pueda levantarse aliviado y tranquilo. Padre mío, gracias por tu bendita palabra, porque tú eres grande en amor y en misericordia. Te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor. Bendice los corazones que en esta hora han escuchado. Bendice sus hogares, sus familias. Bendice y cúbrelos y guárdalos, Señor, como lo pediste ahí en San Juan 17, y ellos fueron guardados. De igual manera nos guardarás a nosotros. Padre mío, gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Señor. Aleluya. En esta hora Dios te bendiga. Te bendecimos en esta hora. Y nuestro saludo desde este lugar, de mi hijo Frederick y de mi persona. Que Dios te bendiga y te guarde.